Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de química, hablaremos de la tabla periódica moderna, dando algunas especificaciones generales. La tabla moderna fue propuesta por Dmitri Mendeleev, quien publicó su tabla en Alemania, y para ello ordenó los elementos, tomando en cuenta la masa atómica y la capacidad de los elementos para combinarse con oxígeno, hidrógeno y cloro. Observó que las propiedades de los elementos se repetían en forma periódica al ordenarse por sus masas atómicas en forma creciente. También consideró dejar espacios para acomodar elementos que aún no habían sido descubiertos. La tabla periódica actual se basa en las propiedades de los elementos, dado que éstas son función de sus números atómicos. En la tabla periódica podemos hacer referencia al radio atómico de los elementos, el cual es la distancia de los electrones más externos al núcleo. El radio se mide en Armstrongs y a medida que aumenta el número atómico de los miembros de una familia, aumenta su densidad, ya que su masa atómica crece más que el volumen atómico. En pantalla vemos una imagen con la el radio atómico de los elementos y también observamos en una segunda imagen cómo aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo el radio atómico en una tabla periódica. La siguiente propiedad o característica es la electronegatividad, la cual es la tendencia de un átomo a captar electrones. El elemento más electronegativo es el flúor, con un valor de 4, y el elemento menos electronegativo es el francio, con un valor de 0,7. De la misma manera, vemos en pantalla una tabla con todos los valores de electronegatividad de los elementos. Observamos que de izquierda a derecha esta aumenta y que de abajo hacia arriba también aumenta esta propiedad o característica. Hablemos ahora de los periodos. Un periodo es un renglón de la tabla periódica y existen 7 periodos. A medida que se avanza sobre un periodo, las propiedades de los elementos van cambiando desde metal hasta no metal. Al final de cada periodo podemos encontrar a un elemento que pertenece a los gases nobles. En pantalla vemos los diferentes periodos que podemos encontrar. También observamos el número total de elementos que posee cada periodo. Debido a que la tabla periódica que trabajamos en la actualidad es una tabla periódica extensa, el periodo 7 aún está incompleto. Es momento de hablar de las familias o grupos. Los elementos ubicados en la misma columna vertical tendrán propiedades semejantes. A estas columnas se les denomina grupos o familias y tenemos un total de 18. La IUPAC recomienda el uso de números arábigos del 1 al 18, pero también es posible encontrar números romanos y letras A o B. Estos son utilizados por países europeos. Nuevamente vemos una imagen en la que se identifican los grupos o familias.
Posteriormente hablaremos de cada uno de ellos en un nuevo video. Es momento de hablar de los bloques. La tabla periódica está organizada y subdividida en cuatro bloques. Estos dependen del último orbital de la configuración electrónica de los elementos. Sabemos que cuando hablamos de orbitales tenemos S, P, D y F. Y en pantalla vemos cómo podemos clasificar a los elementos de la tabla periódica de acuerdo al último orbital que ocupan sus electrones. De esta manera estamos llegando al final de nuestra clase. No olviden darle like y suscribirse al canal. Gracias. Hasta luego.